Yo no tuve abuela, no tuve tíos, no tuve tías, no tuve primos, no tuve primas. Yo tuve hermanas y hermanos, pero en mi casa no había ningún otro familiar. Nunca conocimos a ningún familiar, a nadie. Mis papás se habían venido de la Ciudad de México, donde vivían, a Mexicali, que es lo más lejos que pudieron encontrar, me imagino, y sin ningún familiar y ningún contacto con ningún familiar. Y tenían familias muy grandes los dos, pero por alguna razón que todavía es un misterio para mí, mi papá especialmente y mi mamá también se apartaron completamente de su familia. Y nosotros cuando crecimos en mi casa, no teníamos abuelas, ni abuelos, ni tíos, ni primos, ni primas, ni sobrinos, ni nada. Éramos nosotros los hermanos. Y yo siempre oía a mis compañeros hablar, ay que mi primo, ay que mi abuelita, ay que en Saltillo decían, voy a mi abuelita. Y yo decía, yo no puedo ir ni con mi abuelita porque no tengo ni abuelita ni nada. Y siempre sentí que me faltaba me faltaba algo, que no estaba yo completo, porque nunca pude decirle tío a nadie, ni tía, ni primo, ni abuela, nada absolutamente. Y hace unos años atrás, hace como unos 10 años, fui al pueblo donde nació mi mamá. Mi mamá es una mujer indígena que nació en un pueblito cerca de la Ciudad de México, que se llama Encinillas, Estado de México. Y ahí cuando fui la primera vez, conocí por primera vez a mi prima María. Prima María, una mujer bajita que camina rápido por todas partes como una hormiguita con un palo en la mano. Y por donde quiera que vamos, por las calles del pueblo, va golpeando las tunas de los nopales y las limpia y nos regala y nos va regalando tunas y va platicando con nosotros. Y María siempre está sonriente y María siempre está platicando y María siempre tiene algo lindo que decir. Y en una de esas me le acerqué a María y le dije, María, ¿cuántos de aquí son mis familiares? Y María se sonrió y me dio un abrazo y me dijo, aquí todos son tus familiares. Le dije, no, en serio, María, ¿cuántos de aquí son mis primos? Me dijo, aquí todos somos tus primos. Toda esta gente que tú ves aquí en el pueblo, todos son tus primos. Y pasé entonces en un día de no tener ningún primo a tener como 3,000 primos. Algunos no salieron tan bien porque se casaron entre ellos, pero todos eran familiares, porque en ese pueblo solo hubo 2 familias y de esas 2 familias surgieron todos los familiares. Y me puse a pensar qué hermoso es tener una familia, ¿no? El jueves pasado la gran mayoría de ustedes se reunieron para celebrar con sus familiares el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, y la gran mayoría de nosotros tuvimos bonitas experiencias. Con la familia no siempre se tienen buenas experiencias, a veces se tienen buenas experiencias, muy buenas experiencias y también malas experiencias y muy malas experiencias, pero eso es algo muy singular de las familias, ¿no es cierto? No hay familias perfectas. Por más que uno quisiera una familia unida, una familia que no tiene problemas, una familia que siempre se lleva bien, la realidad es que no existen este tipo de familias. Las familias, por lo que somos, todos tenemos ciertas dificultades, pero es tan importante tener una familia. Es tan importante ser parte de una comunidad más grande, aunque las familias realmente no son fáciles. Hoy vamos a ver un pasaje, como hemos venido hablando anteriormente, en donde Pablo le habla a la iglesia de los Efesios y utiliza esta metáfora de la familia de Dios. Pero la iglesia no es una familia común y corriente, aunque muchas veces decimos que la iglesia es una familia, y con eso estamos diciendo mucho, porque las familias todas tienen sus características peculiares y sus problemas y sus ventajas y desventajas. Pero Pablo utiliza esta figura de la familia para hablar acerca de la iglesia, pero no solamente una familia filial, así como los hermanos y las hermanas y los primos y las primas, pero es una familia diferente. Así es que hoy vamos a comenzar a ver uno de los puntos de vista más importantes de nuestra identidad en Cristo, que es la familia de Dios. Hoy vamos a mirar este pasaje en el que Pablo nos recuerda que nosotros somos individualmente, pero también como personas somos la familia de Dios, hijos e hijas de Dios, todos pertenecientes a la misma familia. ¿Y qué significa ser la familia de Dios?
¿Qué quiere decir que somos parte de la misma familia de Dios? ¿Y por qué es tan esencial y tan importante que usted y yo sepamos lo que significa ser parte de la familia de Dios? Voy a invitarles que busquen el capítulo 2 de Efesios, donde vamos a estar esta mañana. El capítulo 2 de Efesios es uno de los pasajes más conocidos, pero también más hermosos que uno puede encontrar en el Nuevo Testamento. Todos los pasajes de la Biblia son hermosos, pero el capítulo 2 de Efesios es un pasaje muy rico en su lenguaje teológico, en su lenguaje poético. Incluso de hecho en esa parte donde dice... Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Ese pedacito ahí, dicen muchos historiadores y muchos comentaristas que era un himno de la iglesia, uno de los primeros himnos que la iglesia cantaba. Y Pablo utiliza la liturgia de la iglesia, la mete en su carta. ¿Pueden imaginarse ustedes a la iglesia cantando? La iglesia primitiva no cantaban cantos como nosotros, pero pueden imaginarse a ellos cantando, pero Dios que es rico en misericordia por su gran, como quiera que ellos cantaran, ¿verdad? Por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia hemos sido salvados. Qué hermoso, qué hermoso. Y este pasaje inicia, primero que nada, inicia con unos contrastes muy interesantes. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 2. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primer contraste muy grande, ¿no? Es el apóstol Pablo. Ustedes antes estaban muertos espiritualmente en delitos y pecados. Vivían en la circuncisión de su carne, eran hijos de desobediencia, es decir, que eran guiados en sus deseos, eran guiados en sus pensamientos por el príncipe de la potestad del aire. Una frase que tiene que ver con el sistema corrupto del mundo, con el sistema corrupto que Satanás ha establecido en la creación buena y perfecta de Dios para hacer que los seres humanos vayamos en búsqueda del pecado, y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne no nos ayuda, porque estaba viciada en ese sistema de corrupción. Y dice el apóstol Pablo, ustedes en otro tiempo anduvieron en esa corriente conforme al príncipe de la potestad del aire. Y dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Ahora habla de los judíos, no solamente de los gentiles, pero dice nosotros también, los que tuvimos la ley, los que tuvimos los profetas antes de Cristo, nosotros también anduvimos, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, hablando a los judíos, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, éramos recipientes de las consecuencias del pecado, la separación, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego viene el hermoso himno, ¿verdad? En un contraste hermoso, pero Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. No solamente nos salvó, dice, sino que nos resucitó con Él y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. No solamente nos salvó y no solamente nos sentó en lugares celestiales, dice, pero nos predestinó para mostrar en los siglos venideros, es decir, el tiempo que había de venir, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos en Cristo Jesús. Tres cosas muy importantes. Fuimos rescatados, fuimos unidos a Cristo, fuimos enviados en misión. Así es que el capítulo 2 comienza con estos contrastes muy claros. Antes vivíamos en delitos y pecados, ahora estamos unidos a Cristo. Antes fuimos conducidos bajo el poder de quien gobierna el sistema corrupto, ahora hemos sido sentados en los lugares celestiales. Antes fuimos objetos de la ira de Dios, ahora poseemos las riquezas de su gracia y su bondad ha sido derramada en nosotros. Y otras cosas más que ustedes pueden leer ahí. En otras palabras, en algún momento, tanto gentiles como judíos a quien Pablo escribía en ese momento caían en la misma categoría. Y lo mismo se puede decir de usted y yo antes de conocer a Cristo, ¿no es cierto? Tal vez no éramos malas personas, tal vez teníamos pensamientos buenos, tal vez hacíamos cosas más o menos agradables, pero
Pero delante de la justicia y la santidad de Dios, todos estábamos muertos en delitos y pecados antes de haber escuchado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos separados de Dios. Vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. No teníamos participación en las promesas de Dios. No podíamos disfrutar de la bondad de Dios. No teníamos conocimiento del Altísimo. No teníamos conciencia de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Estábamos, como dice el versículo 12, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Lean lo siguiente: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si a usted le llamó la atención esa frase de que éramos hijos de desobediencia destinados a la ira de Dios, ninguna otra cosa puede explicar mejor la ira de Dios. Estábamos, dice, separados de Cristo, excluidos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tal es la vida del que escucha la voz del Señor en el Evangelio y cierra su corazón. Tal es la vida de aquel que aún conociendo el Evangelio se vuelve otra vez a las cosas que no son del Evangelio. Separado de Cristo, apartado, sin Dios y sin esperanza. Y este es precisamente el problema que Pablo está tratando con la iglesia. El problema de la identidad de los que no son judíos, porque es muy probable que los gentiles se sentían de alguna manera como miembros, pero no completamente miembros de la familia de Dios. ¿Pueden imaginarse más o menos ustedes eso? ¿Pueden pensar en alguna situación en la que uno es, pero realmente no es? Los que vivimos, por ejemplo, en la casa de algún familiar que no es nuestra mamá y nuestro papá, y que tuvimos que vivir con alguien, aun cuando esa persona nos amaba y nos trataba muy bien, uno sabía perfectamente que uno no era 100% miembro de la familia. Y había situaciones, conversaciones y cosas de las que uno se retiraba. ¿Por qué? Porque uno decía en su mente, es que eso no es para mí, eso es de la familia de ellos. ¿Cómo se siente alguien, cómo actúa alguien que no tiene los derechos que los demás tienen? Que no es un miembro, no es un ciudadano completo de un país, que no es un miembro completo de una familia. En este país tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, la historia de los afroamericanos aquí en los Estados Unidos nos provee un ejemplo perfecto para entender un tipo de personas que nacen en un país, viven en un país, trabajan en un país, pero no tienen todos los derechos que todos los demás tienen. Y nos da una idea de que cómo puede alguien ser de un lugar, crecer en un lugar, trabajar en un lugar y no tener todos los derechos que los demás puedan tener. Nosotros que somos inmigrantes también comprendemos un poquito esa historia, ¿no es cierto? Porque sobre todo nuestros hijos, ahora que está de regreso el debate del famoso DACA que afecta tanto la vida de los niños y de los jóvenes que vinieron a este país como jovencitos y no pueden arreglar su situación migratoria por el capricho de algunos cuantos políticos, que el Señor realmente los reprenda por no poder ponerse de acuerdo en algo tan sencillo. Pero hablando de eso, decimos, ¿cómo alguien que creció aquí desde que tenía 6 meses de vida o 7 años y este es su país y este es su casa, no tiene los mismos derechos que otra persona tiene? Los inmigrantes entendemos lo que significa ser ciudadanos de segunda categoría, ser vistos como un recurso, como mano de obra barata, como una carga para el Estado. Y no importa qué tan americanos nos volvamos, en algún momento alguien nos recuerda que nosotros no somos 100% de aquí. Alguien se va a encargar de decirnos que no somos el 100%. No tenemos que sentirnos por eso, ni tenemos que hacer una revolución. Solamente estamos conscientes de que esa es la condición de una persona que no pertenece al 100% a cualquier comunidad, ¿no es verdad? El problema de la identidad va más allá de cómo nosotros nos sentimos. Piensen en nuestra identidad como inmigrantes y cómo nos sentimos en relación con el país en que vivimos. Y uno puede decir, a veces me siento bien, a veces no me siento tan bien. Hay gente que vive amargada por su situación y hay gente que no le importa en lo absoluto que lo discriminen o que haya prejuicios en su vida. El sentimiento no es lo más importante.
Por supuesto que nuestra percepción de nosotros mismos afecta en alguna manera cómo nos sentimos. No dudo mucho que los gentiles se sentían de una manera muy similar cuando se encontraban con otros judíos y decían los judíos: es que nosotros somos los herederos de la ley, nosotros tenemos las promesas, nosotros somos hijos de Abraham. Ustedes vinieron como ciudadanos de segunda categoría. Pero el problema de la identidad tiene que ver con algo mucho más fundamental. Tiene que ver con cómo nosotros nos vemos delante de alguien. ¿Quién es Cristo para nosotros? El problema con la identidad no solo está en poder participar de algunas cosas o tener algunos derechos, sino en sentirse parte de algo. En este caso, en el caso de los gentiles, sentirse parte de Cristo. ¿Eran ellos realmente parte de Cristo o no? Y los judíos decían: si se circuncidan, tal vez. Si siguen la ley, a lo mejor los aceptamos. Si guardan los mandamientos, tal vez, y los hacemos judíos prosélitos. Y Pablo les dice a ellos precisamente lo contrario. Ustedes son de Cristo, completamente. Sin que nada haya quedado atrás, ustedes son de Cristo. Como decía anteriormente, los que hemos tenido que vivir en familias que no son nuestras, sabemos de qué se trata de estas cosas. Quiero que pensemos en esto por un momento, porque yo estoy convencido, hermanos, hermanas, estoy convencido que muchos cristianos en nuestros días, incluyendo cristianos en esta iglesia, no tienen una identidad bien fundamentada en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Y cómo sabemos que realmente nosotros estamos fundamentados en el Señor Jesucristo? Hay algunas cosas a las que podemos mirar en nuestra vida, porque el asunto de la identidad crea en nosotros un cierto tipo de comportamiento, ¿verdad? Si yo no me siento parte de esta iglesia, yo puedo asistir a la iglesia, yo puedo tener compañerismo con algunos de estos hermanos y hermanas. Tal vez me guste la predicación del pastor de cuando en cuando, pero si yo no me siento parte de esta iglesia, hay ciertas cosas que yo no voy a hacer. Hay ciertos compromisos que yo no voy a tomar. Hay ciertas actitudes que yo no voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque no me siento completamente parte de la familia. Ahora apliquemos ese mismo ejemplo a nuestra relación con Cristo, porque somos de Cristo y lo decimos abiertamente, ¿verdad? Pero reflejan nuestros compromisos, nuestras actitudes, nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, nuestra relación con nosotros y con la gente que no le conoce. Reflejan estas cosas, que nuestra identidad realmente está fundamentada en Cristo Jesús. Pasemos el mismo ejemplo que hicimos de la iglesia hace un momento. Si yo no me siento parte de algo completamente, plenamente, hay compromisos que no voy a hacer. Hay actitudes que no voy a tener, hay cambios que no voy a realizar, hay actividades en las que no me voy a involucrar, porque al final de cuentas esto me gusta, pero yo no soy completamente de estas cosas. Entonces hay una pregunta muy importante para nosotros en este momento, así como tal vez Pablo está haciendo que los gentiles comiencen a tener este tipo de pensamiento. ¿Quién es Cristo para ti? Y si tú perteneces a Cristo, entonces, ¿qué tipo de actitud debes tener hacia Cristo? Porque para algunos de nosotros, y nunca hablamos, cuando hablamos de estas cosas, nunca queremos decir que hay un nivel de perfección en el que la gente debe vivir, ¿no es cierto? Conocemos que somos personas débiles, conocemos que cometemos pecado, conocemos que nuestras vidas no son lo que debieran ser. Eso es diferente a elegir una vida que se aparta de la visión que Dios tiene para nosotros. Porque para algunos Cristo es alguien importante para ellos, pero no lo es todo. Es alguien a quien se obedece más por necesidad que por amor, o a veces más bien por temor que por amor.
Dios es padre, pero a veces es un padre distante, exigente, enojado, a quien no se le puede complacer. Todo esto está ligado a la idea de que no pertenecemos completamente a Cristo. Para algunos el pecado ha hecho tales estragos en su vida que se preguntan si realmente el Señor mismo los quiere volver a aceptar, o si pueden volver a pertenecer otra vez a Cristo, porque han fallado tantas veces. Y el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, tiene palabras muy claras para decirnos que pertenecemos a Dios a través de Cristo, quien nos ha dado incluso su mismo Espíritu Santo. Ya leímos los versículos 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, Él les dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo los hizo sentar en lugares celestiales. Vean el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Versículos 19 al 22, búsquenlo conmigo ahí en sus Biblias. Dice así: que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si el dilema de la identidad o el problema de la identidad es un distanciamiento y una separación, la respuesta, la solución es la cercanía y la pertenencia. Piensen en esto. El problema de la identidad es un problema de distanciamiento, es un problema de separación, es un problema que nos aparta de pertenecer, valga la redundancia. La solución entonces es la cercanía y la pertenencia. No hay nada más cercano que la familia, ¿verdad que no? Nos podemos pelear y nos podemos decir de cosas, pero si realmente somos de la misma familia, en algún momento vamos a regresar otra vez, vamos a perdonarnos otra vez. No hay nada más cercano que la familia. La semana pasada, cuando hicimos la dedicación de Baby Eva aquí, que estábamos todos juntos, ¿verdad? Fuimos testigos en parte de lo que significa pertenecer. Ella nunca más volverá, o más bien nunca, sabrá lo que es ser una huérfana, porque tiene una familia. Sus papás tienen una familia. Y nosotros somos parte de esa gran familia también. Hemos conocido lo que significa pertenecer. Y esta es la parte de nuestra identidad en Cristo que debemos tener muy presente. Miren, muertos nos da vida. Esclavos del enemigo nos une a Él. Destinados a nuestras pasiones nos prepara para buenas obras. Apartados nos trae de regreso. No siendo un pueblo nos convierte en hijos y en hijas. Decía Juan Crisóstomo, decía: mira cómo se une a nosotros. A veces es como si se mantuviera unido y unificara todo el cuerpo desde arriba. A veces es como si se uniera al edificio desde abajo, como si apoyara el edificio con fundamentos y fuera su raíz. Pero mira cómo el Señor se ha unido a nosotros. Nos ha llamado a ser su pueblo. Este es el misterio y la buena noticia del Evangelio, ¿no es cierto? Que estando separados por el pecado, Él ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. La solución a no pertenecer y a no saber quiénes somos fueron el mismo cuerpo y la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy que iniciamos esta temporada de advenimiento, entramos en la noche más oscura, pero también es en la noche que esperamos la mayor luz. El profeta decía: los que vivían en la más densa oscuridad les resplandeció la luz, y los que estaban en tinieblas, luz les resplandeció a ellos. Y para nosotros entonces, al recordar el misterio del Evangelio, la humanidad entera, hermanos, desde el inicio, ¿cuánto le tomó a la humanidad para caer de la gracia de Dios? 3 capítulos de la Biblia.
Media historia, la creación, que dura un capítulo y medio, y luego viene la caída. Y las páginas de la Biblia nos cuentan una y otra vez la historia de una humanidad apartada de Dios, no porque Dios haya querido apartarla de Él, sino porque nosotros mismos nos mantuvimos esclavos al pecado y a la maldad. Ya en Génesis capítulo 5 y capítulo 6 tenemos la historia de una humanidad ya casi madura, ya completa, ya viviendo en ciudades. Y el Señor dice, esta humanidad, sus pecados han llegado hasta el tope. Es tiempo de traer una salvación. Y Dios provee la salvación en Noé. ¿Y cuántos se suben al arca de Noé? 8. 8 o 9. Bueno, 8 incluyendo vamos a ver, Noé. 8. Hagan la cuenta. Dice en Hebreos 11 que 8 se salvaron, ¿verdad? De una humanidad que fue invitada a recibir la salvación de Dios. ¿No es un evento único? Tenemos la Torre de Babel, tenemos el pueblo de Israel en el desierto, tenemos al mismo rey David guiando a la nación, y todos nosotros apartados completamente de Dios sin querer buscarle. Y el Señor Jesucristo se encarnó de la Virgen María para vivir y morir como uno de nosotros, para pagar el precio por nuestro pecado, para destruir las obras de Satanás, para traer la vida y la inmortalidad, para dar la oportunidad a todos los que escuchan y a todos los que abren sus oídos de poder alejarse de una vida donde no pertenecen y vivir para siempre en pertenencia a Cristo, siendo sus hijos y sus hijas. Así que 2 cosas, con esas terminamos. La primera, ¿cómo afecta este asunto de la pertenencia nuestra identidad? Y una de las cosas más hermosas que yo encuentro es esta: que usted no está solo, que no importa cuántos están alrededor, cuántos van a estar alrededor, cuántos lo aman, cuántos no lo aman, si alguien lo ha traicionado, si alguien lo ha abandonado, si usted ha traicionado, si usted ha abandonado. Una vez que usted se ha identificado con Cristo, usted jamás volverá a estar solo. Nunca. Estas son buenas noticias para una humanidad. Hoy vivimos una crisis en nuestra sociedad altamente tecnológica. Vivimos una crisis. Hay más suicidios hoy, entre los jóvenes sobre todo, pero que más suicidios que ninguna otra época del mundo. ¿Por qué? Porque la gente se siente sola, rechazada, apartada, no entendida. Y el Señor dice, una vez que yo te acepto en mi familia, para siempre vas a ser mi hija, para siempre vas a ser mi hijo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Voy a estar contigo todos los días de tu vida. Voy a caminar contigo, voy a sellarte con mi Espíritu Santo, voy a vivir cerca de ti. En los momentos de prueba voy a estar contigo. En los momentos felices voy a estar contigo. Cuando te den la espalda voy a estar contigo. Cuando des la espalda voy a estar contigo. Siempre voy a estar a tu lado. Esto cambia nuestra vida. Ahorita llegan las temporadas navideñas y muchos de los que estamos por acá recordamos a la familia y nos empezamos a sentir tristes y nos empezamos a sentir solos, y hay que recordar, pertenecemos al Señor. Algunos de nosotros tenemos familiares muy queridos, muy amados, que se han apartado de nosotros por cualquier cosa. Tenemos hijos, tenemos hijas que nos han dado la espalda y nos han dicho, ya no queremos estar cerca de ti, y en ese momento recordamos que el Señor está con nosotros, ¿no es cierto? Nunca vas a estar solo. Nunca serás un abandonado. El Señor le dice a Israel, para no tardar demasiado en esto, el Señor le dice a Israel a través del profeta Isaías, le dice, nunca más te llamarán la abandonada. Nunca más te dirán la que no tiene marido. Le dice, ensancha tus tiendas y extiéndete hacia adelante, porque nunca más estarás sola, porque el Señor estará siempre contigo. Y esa misma promesa es para nosotros hoy también. Nunca más
estaremos solos. También identificarnos con Cristo, saber que le pertenecemos, nos debe llevar a pensar en una vida que es más grande que nosotros mismos. Y esto es muy importante también, ¿okay? Porque es muy hermoso pensar que el Señor está con nosotros, que nunca nos va a abandonar, y todo esto es cierto. Pero también es muy importante darse cuenta que pertenecemos al Señor y nuestras vidas son mucho más, o pertenecemos a algo mucho más grande que lo que nuestra vida representa. Nuestras vidas y nuestras familias no son el todo de esta humanidad. Nuestros deseos y nuestros anhelos no son el todo de esta humanidad. Hemos idealizado, a veces hasta idolatrado las relaciones familiares y las relaciones. Y es correcto amar y es correcto cuidar y todo eso. Pero nuestras vidas no pertenecen para eso. Nuestras vidas tienen propósitos mayores. Pertenecer al Señor es un propósito más grande que tus propios deseos, que tus propios propósitos, que tus propios planes. Pertenecemos, les digo, y con eso terminamos, pertenecemos al plan maestro de Dios para construir la nueva humanidad en este planeta. Sí, cuando el apóstol les está hablando a ellos en los últimos versículos, les dice, Él es vuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno solo, creando una nueva humanidad. No dice arreglando una nueva humanidad, ni siquiera dice restaurando una nueva humanidad, ni siquiera dice que formando, dice creando de los dos una nueva humanidad. Dios creó una nueva humanidad, ¿saben? Y su iglesia es la nueva creación de Dios. Y nuestra participación como nueva creación es exactamente la misma participación de la primera creación. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Dios le dijo a Adán y a Eva después de la creación? No les dijo que fueran a tener hijos. Bueno, sí les dijo eso. No les está diciendo eso el Señor a ustedes ahora. A lo mejor sí. Les dijo, ¿qué les dijo? Id y ser buenos mayordomos de esta creación. Participen conmigo de la bondad. Es lo mismo que el Señor nos dice ahora a nosotros como su nueva creación, que participemos con Él, que nuestros planes no son los principales, sino que somos el plan maestro de Dios para mostrar, como leímos anteriormente, para mostrar la sabiduría y la bondad del Señor en el tiempo por venir.